Todos tenemos momentos en donde sentimos que nuestra autoestima está muy baja, nos sentimos inseguros, inseguras y a veces eso inclusive nos bloquea. Si te gustaría aprender una técnica muy efectiva a través de la hipnosis para aumentar y potenciar y mejorar tu autoestima, no te vayas. Yo soy Jorge Astiaro, bienvenidos al arte de la mente. Hola hipnonautas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y en esta ocasión, en este vídeo, quiero hablarte de la autoestima. Te voy a dar una técnica hipnótica al final del vídeo donde te voy a ayudar a mejorar y potenciar esa autoestima y reafirmarla. ¿Qué es la autoestima? Bueno, pues la autoestima es cómo nos vemos a nosotros mismos, la seguridad que nosotros mismos tenemos sobre las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las decisiones que tomamos. Todos, absolutamente todos, tenemos momentos en donde nuestra autoestima pues a lo mejor es más frágil o simplemente no confiamos tanto en nosotros mismos o tenemos miedos o tenemos inseguridades. Inclusive a mí me pasa, a mí me cuesta a veces ponerme a grabar los vídeos porque me siento con una sensación de querer pues aportarles mucho y tengo el miedo de que no sean lo buenos que me gustaría que fueran. Entonces, eso hace que me bloquee, que a lo mejor un día no me anime a grabar o que esté más inseguro al hacerlo. Y esto nos pasa a menudo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te has sentido inseguro? Pues en una reunión social, por ejemplo, con amigos, en una situación en donde te sientes como un poco alejado, como si fueras un bicho raro, una bicha rara en esa fiesta, o te da pena hablar, o no quieres hablar en público, o no quieres contar un chiste, o no quieres dar tu opinión, o en el trabajo a lo mejor te preguntan tu opinión y prefieres pues no decirla, aunque no estés de acuerdo con lo que está diciendo otra persona, pues haces como si lo estuvieras por no ir en contra. Muchas de esas veces y en esas situaciones, sobre todo en las que no nos sentimos con una seguridad y control de esa situación, pues vamos a tener esa sensación de inseguridad. Y normalmente nuestra autoestima va a tener mucho que ver con ello. Es nuestra percepción interna que tenemos de nosotros mismos. Ahora, lo importante es entender, primero, sabemos que nuestra mente subconsciente, nuestra mente interna, no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Entonces, por lo tanto, si tú te crees que no vales, que no eres bueno para hacer algo, que no tienes esas habilidades sociales, que no tienes esa capacidad de hablar en público, que te empiezas a imaginar que la gente te está criticando, te está viendo mal, eso va a tener un efecto sobre tu actitud. Y la actitud que tengas es muy importante para proyectar esa autoestima. ¿Cuántas veces no has visto esas personas que van con una seguridad desbordante? Y además es muy atrayente porque es una energía que de alguna manera te sientes cómodo con esas personas. Y a lo mejor esa persona no es una persona que todo el tiempo esté segura de sí misma, pero a veces es simplemente la actitud que tenemos. Ahora, también hay que entender que muchas veces la percepción que tenemos nosotros mismos de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que hacemos, no es muy verdadera, no es muy fiel a la realidad. Nos vemos desde adentro y somos muy estrictos con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a vernos peor de lo que somos. Tendemos a vernos, pues a lo mejor con más peso de lo que tenemos, nos vemos al espejo y no nos gusta cómo nos vemos, y esa no es la visión real de quienes somos. Entonces es muy importante también saber vernos a través de ojos que no nos juzguen, que no nos critiquen, porque nosotros somos nuestros peores enemigos, nos criticamos, nos juzgamos a nosotros mismos de manera muy enérgica. Yo creo que muchas veces tú no criticarías a otras personas como te criticas a ti mismo. Y esto es porque en el fondo todos buscamos la aceptación. Todos necesitamos de alguna manera esa confirmación de lo que estamos haciendo, diciendo está bien. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esa necesidad de aceptación. Tenemos que estar contentos, bien con nosotros mismos, saber que lo que hacemos, lo hacemos porque queremos hacerlo, porque está bien para nosotros, y lo que piensen o dejen de pensar las otras personas, tenemos que aprender a alejarnos de esa sensación para no buscar esa aceptación constantemente. Voy a proponerte este ejercicio. Vamos a utilizar la hipnosis para que te veas de una manera diferente, para que dejes de criticarte a ti misma,
a ti mismo, para que dejes de juzgarte, para que dejes de exigirte tanto y que no te limite esa falta de autoestima. La autoestima es eso, es simplemente la confianza que tenemos en nosotros mismos. Así que si quieres reforzar tu autoestima, recuerda ponerte unos auriculares, unos cascos para que escuches esta experiencia en audio holofónico, audio 3D, y sobre todo te ayude a meterte más fácilmente en la experiencia y sobre todo buscar un lugar cómodo donde no tengas distracciones. Además, quiero recordarte que si quieres apoyarme con estos vídeos, te gustan, te están ayudando, te están sirviendo, comparte estos vídeos. Pero también dale me gusta, inscríbete en el canal, muy importante. Y sobre todo, si nos quieres ayudar de otra manera un poquito más económica, puedes meterte en mi página de Patreon y ahí vas a tener recompensas por la donación que hagas al canal, que te va a permitir, por ejemplo, tener acceso a todos los audios de los vídeos que yo subo al canal de YouTube, sin anuncios, sin vídeos, simplemente para que los puedas escuchar sin distracciones. Así que no olvides visitar la página de Patreon, apoyarnos porque queremos seguir con esto y lamentablemente en estos momentos de crisis, de pandemia, pues quizás esta sea la única forma de que podamos seguir compartiendo de manera gratuita, porque estoy compartiendo de manera gratuita todo este material con todos vosotros. Así que apóyanos de todas estas maneras y sobre todo también si te gustan estos vídeos, te están ayudando y quieres una sesión privada conmigo, una sesión personalizada donde puedas trabajar alguna situación o simplemente vivir la hipnosis conmigo y aprender más de cómo funciona tu mente, visita la página de Hipnosis Aplicada. Ahí tienes toda la información de cómo puedes contactar conmigo, hacer una cita y pues sacar provecho de toda esta experiencia hipnótica. Bueno, ya dicho esto, vamos a la experiencia. Quiero que te coloques en esa posición cómoda, te pongas tus cascos, cierres los ojos y prepárate para aumentar tu autoestima ahora. Cierra los ojos y vamos a ello. Hola. Bien, si te das cuenta, ahora parece que estoy detrás de ti y eso es por el efecto holofónico y 3D con el que está grabado este vídeo. Así que tranquilamente relájate y deja que te vaya guiando e imagina que estoy ahí en tu mente, ahí contigo para llevarte de una manera más profunda y que saques más provecho de esta experiencia. Este audio te va a ayudar a reforzar tu seguridad, tu confianza y tu autoestima. Recuerda, la autoestima simplemente es la percepción que tenemos interna y muchas veces esa percepción interna se ve afectada por otras razones, por sugestiones externas, por lo que dicen otras personas, por nuestras propias creencias. Y en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes verte de otra manera, cómo puedes aumentar esa seguridad, esa confianza en ti para que te sientas bien, para que puedas avanzar y hacer las cosas que quieres hacer sin miedo, sin inseguridad y sobre todo proyectando esa seguridad a todo lo que hagas. Así que simplemente toma aire profundamente por la nariz, mantén el aire durante 3 segundos, 3, 2, 1 y comienza a soltarlo lentamente, notando ese alivio natural que se produce al soltar el aire y luego vuelve a tomar aire lentamente después de volver a aguantar un momento la respiración para llenar tus pulmones completamente. Vas a realizar estas respiraciones 3, 4 veces y luego vas a dejar que la respiración se vaya normalizando sola. Comenzamos. 1, 2 y 3. Toma aire. Y aguanta. 3, 2, 1 y suelta el aire. 3, 2, 1 y ahora toma aire de nuevo. 3, 2, 1 y suelta el aire lentamente. Eso es. Esto lo que ayuda es que tu mente se relaje y se ponga en un estado receptivo, porque lo que vamos a usar es tu imaginación. Vamos a utilizar tu imaginación para ayudar a fortalecer esa autoestima, a reafirmar esa autoestima, esa seguridad en ti misma, en ti mismo, y te vas a dar cuenta de que te vas a sentir mucho mejor después de escuchar este audio. Y cuanto más lo escuches, cuanto más lo hagas, más te va a funcionar. Y poco a poco vas a ir aprendiendo tú misma y tú mismo cómo fortalecer esa autoestima, cómo no dejar que nada ni nadie afecte esa visión positiva
y fuerte de ti misma. Ahora simplemente voy a contar del 10 al 1. Y conforme voy contando el 10 al 1 vas a ir notando que te vas como transportando, como bajando en un ascensor hasta un estado más profundo de sueño hipnótico. A un estado más profundo donde tu mente te va a permitir visualizar, imaginar y seguir mis instrucciones de una manera más directa. Y de esa manera poder trabajar esos aspectos que vamos a cambiar para que te sientas mejor. 10, ve bajando y descendiendo. 9, vas notando cómo todo tu cuerpo se va desconectando de toda esa tensión muscular y te vas sintiendo muy bien. 8, 7, notas todo tu cuerpo flojo y pesado sin tensión y te das cuenta de que conforme vas bajando vas dejando todos esos pensamientos cotidianos de diario atrás, muy atrás. Ahora no los necesitas. 7, más y más profundo, porque vas a jugar con tu imaginación. Vas a dejar que mis voz, mis palabras activen tu imaginación y te ayuden a utilizar estas herramientas. 5, más y más profundo. Te vas sintiendo todo el cuerpo suelto y relajado, sin tensión. Tu mente suelta, sin tensión. 3, 2, y tus párpados pesan, tu cuerpo pesa agradablemente. 2, 1, y sueño hipnótico, sueño profundo. Sueño que te permite visualizar y ver cosas, sentir cosas de manera más intensa, más directa. Y ahora estás en un lugar donde tú te sientes cómodo, te sientes cómoda, donde te sientes bien, donde te sientes segura y seguro. Es un sitio agradable, un sitio cómodo, un sitio maravilloso donde nada te molesta ni te distrae. Y en este momento, en este mismo momento, vas a verte a ti misma. Te vas a ver a ti misma y a ti mismo frente a ti. Como si fuera un espejo, pero no es un espejo. Es una versión de ti. Una versión más segura. Una versión con más confianza. Pero ahora, al lado de ti, también ves a una persona a la que estimas, una persona que sabes que te ve sin juzgarte, sin analizarte, sin criticarte. Ese familiar, esa amiga, ese amigo que sabes que te quiere tal como eres, que te respeta. Y está junto a ti observando esa versión de ti. Y ahora te vas a ver a través de los ojos de esa persona tan especial que sabes que te ve como realmente eres. Y te va a ver con esa fuerza, con esa confianza, con ese cariño, con ese amor. Y te vas a meter dentro de su cuerpo, porque ahora vas a ver a través de sus ojos. Y te ves a ti misma, a ti mismo a través de sus ojos. Y te das cuenta de que sabes cómo te ve, qué piensa de ti, porque esa persona ve tus cualidades, ve las cosas buenas, te admira y sobre todo te ve como realmente eres. Y te das cuenta de lo bien que te ve, de lo bien que estás. Y te sientes bien al verte así, porque no te criticas, porque no te juzgas. Y ves todo tu potencial. Y sabes que todavía, siempre, hay cosas que aprender y mejorar, y aunque uno se equivoca no pasa nada, porque eso es la forma de aprender. Y por lo tanto, sabes que no importa que te equivoques, porque esa persona no te critica, no te ve mal, no te juzga, y por lo tanto ahora te ves como realmente eres. Te ves con ese cariño, con esa confianza,
con esa seguridad y te ves genial. Y observa cómo esa versión que estás viendo es que es maravillosa. Camina con una seguridad extraordinaria. Eso es, esa versión que es más segura de ti mismo. Esa versión de ti que tiene esa autoestima elevada. Y mira lo bien que está, lo bien que se desenvuelve en todas las situaciones, la gran confianza que tiene en sí misma. Y esa persona que ves eres tú misma, pero ahora te ves a través de otros ojos. Y ahora cuando cuente hasta 3, vas a dejar el cuerpo de esa persona que te ve con cariño, amor, para meterte en el cuerpo de esa versión de ti, de esa versión mejor, de esa versión con más confianza, con más seguridad de ti misma, porque ahora te vas a convertir en esa versión de ti misma, de ti mismo. 1, 2 y 3. Flotas, sales del cuerpo de esa persona y entras en esa mejor versión de ti. Y respiras a través de tus pulmones, de tus ojos, sientes a través de tu piel, escuchas a través de tus oídos, pero eres una versión de ti que tiene gran seguridad en ti misma, gran seguridad en ti mismo. Y te sientes genial, notas esa sensación de confianza, te das cuenta de que no te importa lo que pase, lo que digan, lo que hagan los demás, porque sabes que lo que eres, lo que haces, lo que dices y lo que piensas es lo correcto para ti. Y todo lo demás no importa, porque ahora sientes cómo esa autoestima empieza a crecer dentro de ti, se empieza a extender desde el plexo solar, desde el pecho. Es como una esfera de energía de color dorada que empieza a extenderse, expandirse por todo tu cuerpo y te empieza a envolver con una seguridad increíble, con un halo de seguridad que va a estar contigo, rodeándote, y vas a proyectarlo a tu alrededor y la gente a tu alrededor lo va a notar porque vas a tocar a esa gente con ese halo de seguridad, de confianza, y te das cuenta de que eso que te da miedo hacer, decir o hacer simplemente ya no tiene importancia porque tú sabes que lo puedes hacer, lo puedes decir y lo puedes pensar sin ningún problema porque te sientes segura, te sientes seguro de ti mismo y notas cómo esa energía, esa esfera que te rodea, te protege, te ayuda, está alrededor de ti, siempre lo ha estado. Y ahora te ves con esos ojos de amor, de cariño, de confianza, de tolerancia, y no te juzgas porque tú eres tu mejor amigo, tú eres tu mejor amiga, tú eres la persona más importante de este universo y ahora te cuidas y te tratas como tal, como esa persona tan importante de tu vida y te sientes genial. Y te ves genial y te sientes maravillosamente bien y sientes cómo esa seguridad se queda en ti y sigue estando en ti. Puedes recuperarla cada vez que lo desees, cada vez que quieras puedes recuperar y reforzar esa seguridad y esa autoestima porque cada vez está de manera más permanente en ti, porque eres tú, porque esa seguridad siempre la has tenido. Ahora decides no dejar que nada ni nadie vuelva a alejarte de esa seguridad, porque te proteges, te ayudas y confías en ti misma y en ti mismo. Y en este momento simplemente date un momento para sentir esa esfera de energía que te rodea, que te envuelve, en la que estás sumergida de pies a cabeza y que te sientes genial. Te das cuenta de que nada te afecta. Todo lo que parecía importante y grave y difícil y que daba miedo simplemente ya no tiene sentido para ti, ya no tiene fuerza sobre ti, te alejas y te das cuenta de que esta energía, de que esta esfera que te rodea te protege, esta esfera de autoestima, de seguridad y de confianza en ti misma y en ti mismo. Y en este momento simplemente disfruta de esa sensación y piensa en todos esos momentos en los que has experimentado de manera natural esa confianza, esa seguridad que nunca sabes ni siquiera de dónde viene, pero está ahí
y la proyectas, sobre todo en esas cosas en las que te sientes cómodo y cómodo haciendo, pero ahora esa sensación de seguridad la vas a experimentar cada vez más y más a menudo. Piensa en esos momentos, piensa en un momento específico donde te has sentido totalmente bien de hacer algo, de decir algo, en donde has notado esa seguridad, aunque no hayas recibido ninguna confirmación ni palabra de nadie, pero tú sentías esa fuerza de seguridad y confianza, porque esa confianza siempre está en ti, esa autoestima, porque ahora te quieres más a ti misma. Te quieres más a ti mismo y te sientes fuerte, te sientes feliz, te sientes que no necesitas que nada ni nadie te diga lo bien que haces las cosas, porque las haces bien, porque tú te dedicas y te propones hacerlas bien y ahora te sientes genial. En este momento simplemente llénate de esa energía, siéntela y manténla ahí, porque cuando despiertes, cuando abras los ojos, te vas a sentir pletórico de esa energía positiva de autoestima y seguridad. Te vas a sentir flotar y vas a notar que la gente a tu alrededor te va a empezar a ver de otra manera, va a empezar a percibirte de otra manera, porque tu actitud, tienes esa actitud de confianza, de fuerza y de seguridad. Y no importa, porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, lleno de cosas que a veces no sabemos muy bien cómo van a surgir, ni controlarse, ni hacerse, ni nada, pero no podemos controlarlas, ni dirigirlas, simplemente confiar en nosotros mismos. Y confías en ti, confías en todas esas herramientas y capacidades que tienes, y sientes esa fuerza. Poténciala, siéntela, auméntala cada vez más y más, esa energía de bienestar, de confianza, de cariño, de amor, porque te quieres a ti mismo, te quieres a ti misma, porque tú eres la persona más importante de este universo. Tú eres la persona más importante de esta realidad y por lo tanto, ahora te tratas como tal. Te tratas como esa persona tan importante, te cuidas, te quieres, tienes paciencia y tolerancia y aprendes a ser tolerante contigo mismo, contigo misma. Lentamente vas a ir volviendo a la habitación, despertando, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir descansado y con una sensación de bienestar que llena todo tu cuerpo. 2, 3, 4, sintiendo esa sensación maravillosa. 5, 6, 7, vas poco a poco notando una sensación de ir despertando, pero todavía no abras los ojos. 7, 8, eso es, hasta que yo te diga que los abras, simplemente mantén los ojos cerrados. 9, y nota cómo te sientes lleno de energía, con una sensación de querer comerte el mundo y de que nada ni nadie puede decirte lo contrario. 7, 8, 9 y 10. Despierta. Muy bien, ¿qué tal? Espero que lo hayas disfrutado. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Notas una diferencia? ¿Notas esa sensación como de motivación, como de confianza? Pues vas a ver que a lo largo del día va a ir aumentando. La gente a tu alrededor lo va a notar y sobre todo te lo va a decir. Estoy seguro de que te va a venir genial. Y sobre todo aprovecha todo esto que has trabajado en esta sesión para ponerte en acción, para hacer cosas que antes te sentías limitado o limitada a hacer. Hazlas ahora. Recuerda darle me gusta al vídeo si te ha servido, te ha gustado. Déjame tus comentarios, cuéntame qué te ha parecido, cómo te has sentido y cualquier sugerencia de los vídeos que quieras ver en el futuro, déjalo ahí en los comentarios. Yo intentaré contestar todas las preguntas y sobre todo te recuerdo, tengo el Patreon donde te puedes inscribir, apoyarnos, dale me gusta, compártelo con tus amigos y ayúdanos a ir creciendo cada vez más y más para poder llegar a más gente y poder hacer cada vez más vídeos y poder ayudar a más personas. Así que muchísimas gracias de nuevo por entrar en mi mente. Yo soy Jorge Astiaro y gracias por dejarme entrar en la tuya. Hasta pronto.